Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándura y como siempre me acompañan Steph Pándura y Juanjo Albor. ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo chido? Con calor. Miren, la verdad yo no me voy a aguantar, pero este episodio les tiene que gustar porque vamos por el 5º intento de grabación, así que tiene que ser una chulada. Por favor, lo tienen que compartir con sus amigos porque nos esforzamos muchísimo. Como dice Juanjo, hemos sudado la gota gorda grabando este episodio. Es el segundo episodio maldito, exactamente. Pero el pasado al menos temáticamente era correcto. Bueno, la frustración está muy estilo realismo mágico. Así es. Que esa es una pista de lo que va este tema. ¿De qué va, Cris? Cuéntanos. Del boom latinoamericano, que es... que nosotros acá ya hemos repasado algunos varios de los autores que representan al boom latinoamericano, y además de contarles la historia, el chisme y etcétera, vamos a hablar un poco de por qué hay autores, o sea, porque que no formaron parte del boom oficialmente. Entonces, de eso va el tema. Seguramente todos ustedes ya han leído a alguno de los autores del boom, entonces, y es como una clase obligada de literatura, o sea, si tomaron alguna clase de literatura en la universidad o algo así, seguramente escucharon un poco de boom latinoamericano, que significó una producción bastante importante para nuestro continente. De eso vamos a hablar. Me parece muy interesante eso que estás diciendo, en cuestión de por qué algunos autores no forman parte de este boom latinoamericano. Eso me gustaría saberlo, por eso los invito a que se queden en el episodio. Y también en la importancia que tiene para nuestro continente, porque efectivamente así es como resulta este boom, ¿no? Ya que son estas historias que los autores escribieron de su realidad y que al final se convierten en la realidad de todo un continente. O sea, imagínense nada más el impacto que tienen estas historias en nuestra vida diaria, ¿no? Y que hasta la fecha a mí me siguen molestando y algunas son muy enfadosas, pero pues bueno. ¿Qué le va a hacer uno a estos grandes autores? ¿Qué le va a hacer uno? Justamente pueden ser enfadosos porque se convirtieron en clásicos que a huevo tienen que leer uno, y por eso a Steph le cagan un poco, y por ahí en los libros que no les gustaron mencionaron a otro con una de sus obras más emblemáticas. Entonces, ¿qué ibas a decir, Juanjo? Que parte de lo que tú decías, que les prometemos que va a estar más divertido este episodio que sus clases de secundaria, prepa o algo similar en donde hayan visto el boom latinoamericano. Si es que les aburrió en ese momento, denle chance otra vez. Ustedes ya son otras personas y les prometemos que el boom va a ser diferente para ustedes en este episodio. Boom, boom. Va. Boom. Bueno, iniciemos entonces. A ver si no suena tan académico y cumplimos la promesa que acaba de hacer Johnny. El boom latinoamericano habla de se refiere a la producción que hubo entre los 60 y los 70 en Latinoamérica, y engloba específicamente a 4 autores. Gabriel García Márquez, con su obra en específico de 100 años de soledad, más la producción que hizo después, que tiene más historias, pero 100 años de soledad es como la primera obra representativa. Luego está Mario Vargas Llosa. Esperen, en 100 años de soledad es muy importante también porque ha vendido 30 millones de ejemplares, entonces es muy importante. Y es muy importante para lo que sigue. Mario Vargas Llosa, que ya hemos hablado de él y lo hemos criticado, y es el único que está vivo a la fecha. Mala hierba. Con la obra de La ciudad y los perros, que la ponen así como la iniciadora del boom. Julio Cortázar, que ya hemos hablado mucho de Julio Cortázar, con su obra Rayuela, que dicen que, él alguna vez contó que que originalmente se iba a llamar Mandala, pero que le pareció que era muy mamón, entonces dijo, pues Rayuela, algo que conozcan todos, me parece que sigue siendo muy mamón. Pero está menos mamón. Le atinó. O sea, qué bueno que lo cambió. Sí, güey. Pues ¿está más juguetón? Puede ser. Pero Mandala, o sea, Mandala sí suena como muy hipster, o sea, Mandala, o sea, no, eso es muy hipster. A ver, Julio Cortázar era muy hipster. Creo que eso es importante, que todos sepamos. Él era el más hipster.
Sí, ¿verdad? Déjame mencionar el Sí, último sí, y ahorita ok. podemos decir quién era cuál, porque en realidad eran muy distintos entre ellos, eso es importante. O sea, Claro. Gabriel García Márquez colombiano, Mario Vargas Llosa peruano, Guerrillero. exacto, Mario Vargas Llosa peruano, Julio Cortázar argentino y por último de México, Carlos Fuentes, que se coló ahí así por casualidad y quería como colarse más a huevo que de ganas. Con obras como La región más transparente o La muerte de Artemio Cruz. Entonces, los cuatro tienen diferentes características y sin embargo juntos cumplen como con un camino para calificarlos un poco como el boom. Yo diría que Cortázar es hipster. Steph acaba de decir que ¿qué? Hagan sus votaciones de top hipster, top privilegiados. Top fifís y top, ¿qué otro? ¿Qué otro hay No sé, top guapos si en la quieren actualidad? hacerlo. Pues mira, la verdad es que ninguno de los tres era precisamente guapo. No. Bueno, pero tal No, vez sí tenían como su encanto con las chicas, ¿no? O sea, como que seguro. siento que a mí se me hace que sí había quienes tenían más pegue que otros, la verdad. O sea, sí siento que por ejemplo, Pues no sé, yo me depende. imagino. Si el concurso era ligarse familiares o si era fuera de la familia. Eso es No, importante. Si no han escuchado ese chisme, por favor vayan al episodio de chismes, de chismecito, porque hablamos de uno de estos autores con un chisme así de, oh my gosh, no. de mucho No incesto. solo pasa en Monterrey, sino en. En Perú también pasa. Ujú. Ujú. Está en la segunda temporada, escúchenlo. Y escuchas regios, no nos odien. Sí, no, Por los favor y queremos, saben gracias. que es coto, Mejor no banda. se casen con sus primos y ya. Ustedes tienen la solución. O sea, Exacto. bueno, justamente ahorita que hablabas de que tienen diferentes estilos y todo, yo estaba checando como en varios apuntes y hablaban que acerca del boom latinoamericano y que no tendríamos que verlo como un género, sino que teníamos, porque cada autor tenía un estilo literario diferente. Y decían, por ejemplo, Julio Cortázar, como con este estilo literario que es fantástico, ¿no? Tenían también como el realismo con Vargas Llosa, el realismo mágico con García Márquez. Y Carlos Fuentes no venía en estos apuntes, por eso dijiste 4 y yo pensé como, oh Dios mío, no puede ser, me falta uno, ¿qué está pasando? ¿En dónde lo voy a colocar? ¿Qué estilo literario tiene? Maldita sea. Entonces, me gusta también porque creo que mucha banda sí lo piensa o lo pone en esa categoría que el boom es un género y no es porque tiene varios estilos literarios. Totalmente, ¿no? Creo que Chris ahorita iba a platicar de eso tantito, pero fue más una cuestión comercial, mercadológicosa, la neta. Tan. Ahí viene Juanjo con la explicación. No, viene Chris, de hecho. Pero es que sí, o sea, pero como dices tú, Steph, o sea, pues no es un género, la neta. No es. Es muy representativo de Latinoamérica, pero porque, o sea, se le llamó boom porque las ventas de estos 4 autores en específico empezaron a subir y a subir y a subir muy cabrón, porque Europa, eurocentrismo, volteó a verlos y cumplieron con ciertas características para que esto sucediera. O sea, Cortázar por ahí en alguna entrevista dijo así de, no, yo empecé a escribir en la pobreza y no sé qué, pero el güey vivía en París. O sea, no era como que, o sea, era argentino y vivía en París. De alguna manera, no estaba. Ajá, o sea, la verdad es que todos vivieron en algún momento en Europa y empezaron a producir allá. 100 años de soledad se escribió aquí en México, pero de cualquier manera tenían ciertas posibilidades y eventualmente se empezaron a codear con otras, o sea, con el poder incluso, ¿no? Carlos Fuentes y García Márquez eran cuates bueno, en el caso de Márquez era cuate de Fidel Castro, ¿no? Por ejemplo, y Carlos Fuentes acá pues también era o sea, formaba parte de una élite. Y también Vargas Llosa eventualmente con mucha fama se empezó también a meter en temas de política. Entonces, o sea, cumplían con ciertas características y además lo muy importante para este tema, un poco, como dice Johnny, como mercadológico, mercadotécnico, ¿sí? A eso me dedico y no sé cómo se le dice. Feliz día, por cierto. Comercial, pues. Comercial. Capitalista de la vendimia. A los 4 en algún momento, si no al mismo tiempo, los editaba la misma editora, o sea, que se llamaba Carmen Balcés. Y esta morra tenía bueno, era una señora, no una morra, tenía una estrategia, justo, ¿no? O sea, se dio cuenta que estos 4 autores representaban algo, y eso es importante, y en un momento lo platicamos, pero representaban algo para este continente. Entonces, una vez que Europa se dio cuenta de que existían
autores prolíficos que hablaban de ciertas cosas que allá no pasaban, que solo pasaban en Latinoamérica, esta señora empezó a meterle más voluntad para que sus escritores crecieran, ¿no? Y entonces se hicieron mucho más prolíficos y mucho más comerciales. Entonces, pero son específicamente estos 4 los que entran en esta idea del boom. El tiempo, estos 60, 70, es importante una vez que hablemos de los otros autores que no se tomaron en cuenta, pero en realidad el boom como tal ocurrió por estos 4 autores y por su éxito en ventas, ¿no? Y empezaron a ser muy exitosos en Argentina, sobre todo, por ejemplo, y eran escritores que pudieron vivir de su escritura, y eso es como la aspiración de cualquier escritor, pero pocas veces sucede. Eran unos rockstars. Exacto. Se hicieron unos rocks y eran cara de revistas importantes que los pusieron en el ojo público, ¿no? Entonces eso es como lo que representó en ese momento el boom. O sea, podríamos decir que estos 4 personajes son los que abren el camino para los autores en Latinoamérica, ¿no? En la apuesta así como en Europa y, o sea, esa es mi pregunta. ¿Podríamos decir eso? Que ellos son como los que abren un camino. De manera comercial y ante el eurocentrismo y de consumo masivo, sí. Pero realmente, o sea, gente que siempre le ha gustado la literatura y explorar más allá de lo que crea cerca de donde viven, por ejemplo, ya conocían, o sea, sí se conocían a muchos autores y autoras de aquí desde tiempo antes, nada más. Pero sí, o sea, fue como una apertura comercial. Es que está bien culero, porque fue como un pedo ay, míralos, qué curiositos, saben escribir casi y no lo hacen tan pinche, ¿no? O sea, esa visión así, entonces como de, vamos a darle la misma oportunidad o un poco de la misma oportunidad a algunos. Y como dice Chris, hemos estado haciendo mucho el anuncio de todos aquellos los que no están considerados. Es curioso, toda América, pues a final de cuentas, después de ser conquistada, ultrajada y demás por distintos países, ya que tiene una independencia, bueno, varias independencias por cada territorio y muchos otros que son grupos y naciones absorbidas por varios de estos que se independizan de Europa, pues empiezan a hacer sus propias creaciones artísticas, ¿no? Pero lo que dice Cris se me hace bien importante, ¿no? Como por un lado es, mira, ya se está empezando a leer autores de una región, por ejemplo, en este caso Latinoamérica, ¿no? Que no se leía, pero por otro lado, o sea, que ante el eurocentrismo es como los privilegiados europeos que ya están volteando a ver a los no tan privilegiados de América Latina, pero aún aquí a quienes está viendo son a personas con privilegio. O sea, lo que decías ahorita, ¿no, Chris? O sea, esta parte de, por ejemplo, Carlos Fuentes y de Varo, el güey, o sea, de niño de familia rica y así, o sea, creo que el menos privilegiado de ellos en su crecimiento fue García Márquez, ¿no? Pero posiblemente. Pero seguimos o sea, no deja de ser una creación artística que se conserva y se populariza, pero que se crea desde ciertos grupos, ciertas élites. Y las temáticas fueron muy importantes. O sea, justo en este voy a ver a los latinoamericanos cómo escriben. Un poco lo que en algún momento mencionaba también Cortázar era que era un tema de búsqueda de identidad. Y justo esto que menciona Johnny de cómo se desarrolló Latinoamérica entre la conquista, el colonialismo, las dictaduras y cosas así, que son temáticas que están presentes en las obras de estos 4 autores del boom, a los europeos y a otras personas de Latinoamérica les pareció interesante, no quiero decir curiosito como dijo, pero sí, o sea, pero lo diré, dice, pero lo diré. Porque abordaban temas de dictadura, pobreza, e incluso, hablando de, o sea, como, es que esos salvajitos están haciendo cosas, vamos, o sea, están contando esas historias, ¿no? Y esto no demerita absolutamente nada el trabajo de los escritores y el hecho de que hayan sido altamente comerciales. No he leído tanto a Vargas Llosa, pero por lo menos, o sea, lo que conozco, no, o sea, son buenos, pues, o sea, cuentan buenas historias. Y son estas historias las que hicieron que fuera interesante y que pudiera venderse, que fueran muy comerciales. Entonces, por ahí un poco el tema del boom es que es eso, es una estrategia de mercado, lo cual no me parece tampoco mal, ¿no? Pero sí justo un poco esta estrategia para estos 4 autores, un poco sacó de la jugada a otros autores que estaban escribiendo de lo mismo,
al mismo, o sea, al mismo tiempo, ¿no? O sea, entre los 60 y los 70. Incluso comenzaron su producción mucho antes, desde los 50, ¿no? Autores más viejos o con más experiencia que estaban hablando de estos temas y que no se les tomó en cuenta y que incluso son precursores de género, o sea, de fenómenos un o estilo de literario, género. ¿no? Ajá, exactamente, como el realismo mágico, ¿no? O sea, antes de García Márquez ya se escribía el realismo mágico, o sea, o algo que se le acercaba al realismo mágico. O sea, lo identificamos a partir de él porque todo el mundo se dio cuenta que existía algo así gracias al boom latinoamericano y a cómo se veía. Y además, los güeyes participaban en cosas, eran la cara pública, pero ya había autores hablando de eso. Sí. Como dices, al final sí está padre, ¿no? Porque le dio una visibilidad a este tipo de estilos que tal vez otra gente no conocía y se volvieron los íconos, ¿no? De estos estilos, pero no dejan de ser como los privilegiados que seguramente tenían esas oportunidades y otros que seguramente, bueno, sabemos que no las tuvieron. Entonces, digo, yo no lo veo tampoco mal, no lo veo mal y a mí sí me gusta, ya lo habíamos comentado, a mí sí me gusta Vargas Llosa. Lo estoy intentando, yo lo separar de la obra del autor, pero en definitiva creo que son historias que digo, si nos ponemos como del otro lado de Europa, historias en las que la violencia, la corrupción, el amor, o sea, como que van en una misma historia, y me parece que tal vez eso es lo que marca, no digo la diferencia de otros autores en Latinoamérica, porque obviamente estamos hablando de pues las mismas temáticas, ¿no? Pero sí me parece que es un buen momento para que hagamos conciencia y retomemos tal vez autores de las mismas fechas que podrían escribir de sucesos o contextos como similares y no son tan conocidos, ¿no? Justo, no se trata no queremos que no lean a los autores del boom, no, léanlos, porfa, están bien chidos, o sea, escriben bien chido, pero lo que también queremos es hablar de algunos otros autores y autoras y sus textos que son o precursores o contemporáneos al dichoso boom, y que también están bien chidos, la neta. Y no sé quién quiere empezar con algunas recomendaciones o si Chris quiere decir algo más en su lado académico. Algunas anotaciones antes de pasar a estos autores un poco, pues, no olvidados porque sí conocemos su obra, pero que no tenían la relevancia que se les dio a estos 4 como referencia literaria, que sí son referencia literaria. Yo igual coincido lean, o sea, si no quieren leer Rayuela porque les parece una cosa muy complicada, mamona o lo que sea, entonces lean los cuentos de Cortázar que son muy padres y que justo Steph mencionó muy bien. Ay, habla, sí. o sea, las historias que Cortázar cuenta son de fantasía y tienen, o sea, y cada quien tiene su propio estilo, en realismo mágico, realismo, fantasía, y todos tienen cosas muy padres que rescatar. Eso sin duda alguna. Vargas Llosa era muy autobiográfico, o sea, realista, pero muy autobiográfico. O sea, en la mayoría de bueno, no sé si la mayoría, pero muchas de sus historias están basadas en su vida, ¿no? Entonces, ahí si quieren saber más chisme de él, pues pueden leer sus libros. Pero además hubo un momento, antes de pasar con estos otros autores, hubo un momento en que el boom se rompió, o que hablan como de que se rompió. O sea, después de haber sido esta cara pública de la literatura latinoamericana y una revelación de que nosotros también podíamos escribir novelas, cuentos y ser un éxito, la situación un poco personal fue lo que hizo que las producciones, o sea, que ya pasáramos a otra época, ¿no? Que ya hubiera quizás un poco más de visibilidad para otros autores. Por ejemplo, Vargas Llosa y García Márquez eran vecinos cuando vivían en Barcelona, y eran súper cuates, así, súper cuates de piquete de ombligo, de vamos a comer juntos todos los días y cosas por el estilo, o sea, súper mega cuates, a pesar, y eso es importante, de sus preferencias políticas, ¿no? O sea, en general los 4 no coincidían muy bien en ese tema de la cuestión política, y el tema de la Revolución Cubana, o sea, bueno, ya del régimen de Fidel Castro, también los alejó bastante porque estaban de acuerdo o no de acuerdo, y entonces esas expresiones públicas de cada uno hizo que también hubiera un encontronazo un poco entre ellos, ¿no? Era como si estabas a favor o en contra del gobierno de Fidel Castro. Eso en contexto histórico fue importante. Cada quien se fue a vivir a donde quiso. O sea, ya no eran eran tan cercanos, ya no vivían en Europa. La fama de Vargas Llosa y de García Márquez
fue mucho más alta que las de los otros dos. Obvio sí conocemos a Cortázar y a Fuentes, pero ellos dos ganaron como mucho más, tanto que les dieron premios Nobel a los dos, ¿no? Por ejemplo. Y pues después se pelearon. Escuchen nuestro episodio de premios Nobel. Sí, también tenemos un episodio comercial. Sí, es cierto, de premios Nobel, está bueno. Y después tuvieron una pelea personal Vargas Llosa y García Márquez, que también eso terminó de romper a este grupo. Y Cortázar, por ejemplo, le cagaba escribir bajo demanda, ¿no? O sea, que su editora le dijera, escribe. Y él así de, no, pues es que yo escribo porque me gusta, no me puedes decir que escriba ahorita. O sea, el hecho de estar produciendo porque le decían que produjera, le costaba mucho trabajo y no le gustaba y decía que se escapaba de su editor para que no lo estuviera chingando básicamente, ¿no? Y bueno, Fuentes tiene otra historia que quizás abordemos en otro momento, que me parece un poco, justo es como el más gris un poco, no por ser mexicano, sino simplemente porque era un poco más conserva, siento, pero era muy político. Y él decía, y se mentía como a sí mismo, siento un poco, porque él decía así de reinventar el pasado con las imágenes para decir lo que no fue dicho por los discursos oficiales. Ese era como su objetivo en la escritura. Y tú dices, ¿seguro? O sea, ¿estás seguro de que el oficialismo no te queda? Entonces, todas estas cuestiones de los círculos intelectuales y cómo se iban relacionando con otros grupos de élite, hicieron o que fueran mejores en su momento, o sea, que fueran más conocidos en su momento, y luego que se rompieran, ¿no? Por las discordancias que había. Básicamente eso era lo que quería terminar de decir, específicamente del boom y de estos 4 autores. Los 4 valen mucho la pena. La experiencia narrativa es muy buena en los 4. No fueron comerciales porque no supieran escribir, eran buenos. Claro. Ahora sí. Oye, ahorita que decías de Julio Cortázar y sus cuentos, te quería preguntar si tienes alguna antología preferida o la neta no. La neta no, tengo cuentos muy en específico que me gustan y me gusta de pronto leerlos otra vez o encontrarme nuevos que no he leído todos. Y ¿sabes qué? Mi problema es que no tengo no tengo así las antologías, sino tengo... los lees sueltos. Pero tengo los libros así de todos sus cuentos. Entonces, no me fijo mucho. La verdad no tengo una favorita. ¿Tú sí? Va. Sí, pero tampoco he leído todo lo suyo, pero... es que creo que Final del Juego. Ah, sí, Final del Juego es bueno. Neta, pero por varios cuentos que están en Final del Juego. No todos, pero... O sea, de mis cuentos favoritos de este güey está No se culpe a nadie, que es un muy buen cuento y que te describe como la desesperación de un güey que se está poniendo un suéter. Y no les cuento más. No les cuento más porque se puede volver un spoilersazo. Entonces, es muy disfrutable, aunque supieran en qué acaba. O sea, sigue siendo muy disfrutable. Pero es breve y muy bueno. Y Las Ménades se me hace un cuentazo. O sea, es un narrador en primera persona también, que va describiendo, va un día al teatro y fue a ese teatro en su ciudad o pueblo, o sea, va a hacer el concierto de un director de orquesta muy bueno, al que el narrador, admira muchísimo, y dice que ha hecho ciertas cosas como muy padres para llevar la música de orquesta a ese lugar. Como que hay un poco de menosprecio, incluso no queda del todo claro si es de parte del narrador, de parte del mundo, de parte de la sociedad elitista que les mama esto de las bellas artes y demás. El caso es que te describe desde que llega y te describe todo el espectáculo, y de nuevo pasan ciertas cosas que la manera en que se desenvuelven es muy chida. Y tiene más cuentos esa antología que me gustan mucho. Y alguna vez en uno de los spaces platicamos de Casa Tomada, ¿se acuerdan? Sí. Y ese viene en Bestiario, por si a alguien le da curiosidad. Bestiario es un muy buen cuento para empezar con Cortázar. Son 6 cuentos, un muy buen libro, porque nada más son 6 cuentos. Entonces, está chido. Pero bueno, quería saber si a ustedes tenían alguna acá en especial, y si no, pues sigamos con las recomendaciones. A mí de Cortázar me fascina De Cronopios y de Famas, que es un librito muy cortito y muy divertido. Sí. Me parece que se dio como
no sé, un viaje de LSD o una cosa así, imaginó cosas chistosas y las escribió y fue, o sea, a mí me parece, es de mis favoritos. El otro cuento, creo que ya lo habíamos mencionado, el del cuate que está leyendo sobre un cuate que va a un bosque y, ¿cómo se llama ese El de la cuento? moto, ¿no? Ah, ¿El de la noche o cómo? Lo dijimos en un no, capítulo, esa es la ¿no? noche boca arriba, Ese es otro. pero ese, no, pero está haciendo el de, ay, es la continuidad de los Gracias, sí, la parques. continuidad de los parques. Ese, para mí, es el nivel de Es imaginación, perfecto el sí, físico en todo. sí, es muy perfecto y habla perfectamente, sin que te tengas que echar rayuela, de cómo escribía Cortázar y o sea, de la imaginación que tenía y del tipo de narrativa y control de la narrativa que tenía. Entonces, por eso me gusta mucho ese. Y además es súper cortito y te deja muy impactado. Entonces, si no han leído ese creo que sería mi cuento favorito. No es, no, ni, ahorita veo en qué antología viene, pero Yo tampoco me acuerdo dónde está. Creo que está en final del juego. Oigan, es entonces posible. para comenzar a leer a Cortázar, ¿ustedes recomiendan que sea con el bestiario? ¿Y con cuál dijiste tú, Cris? De Cronopios y de Famas. Y final del juego creo que también Yo sería bueno. diría final del juego. Sí, Final también. del juego, ¿será? O sea, a mí Porque, por ejemplo, perdón, es que, por ejemplo, si te pones a leer Rayuela o el libro de Manuel, te vas a súper aburrir. O sea, si nunca has leído a Cortázar, no te va a encantar. Dirás, O sea, si no. quieres que te guste, yo creo que los cuentos estos que mencionamos serían como una buena puerta de sí, en entrada. especial esos títulos que dijimos, entran por ahí. O sea, los pueden googlear incluso y seguro los encuentran. Los títulos de los cuentos específicos. Porque, o sea, por ejemplo, Bestiario, por lo que lo recomiendo es porque es muy breve, son 6 cuentos, pero me gustan más los que vienen en final del juego, que son, no me acuerdo, son como 9, 12 cuentos. Es un poquito más largo. Okay. Y sabemos que al final de cuentas la experiencia no importa tanto la longitud, pero la neta es que para entrarle a un autor nuevo, pues hay veces que también dices, güey, o sea, más si son personas que, como hablamos en nuestro episodio de fetiches literarios, si les gusta esto de que si empiezas un libro no lo sueltas, pero qué tal que no te encantó, pues empiezas con algo más breve, ¿no? Uh-huh. Y los cuentos además siempre son ágiles, o bueno, deben de serlo, idealmente para una lectura completa, porque idealmente un cuento te lo Echas en una echas sentada. en una 60, ajá. Pueden ir a nuestro podcast de cuentos para que sepan un poquito más. También, miren, este es el meta episodio, güey. Sí, Nos porque encanta. rescatamos mucho a estos autores cuando hablamos del cuento, porque es nuestra referencia fundamental a la hora de leer cuentos. Creo que mucho tiene que ver, digo, no lo sé, al menos en mi experiencia, el hecho de que no te tienes que enfrentar al tema de las traducciones, que para una persona que ya puede estar como más entrada en la lectura, el tema de las traducciones puede ser ahí como un poco pues no sé, uno puede ser medio payaso, ¿no? Entonces, el hecho de que estén escritos originalmente en tu idioma, o sea, creo que te llega más o te puedes identificar un Hace poco más, mucho más puedes rica la hallar, lectura, ¿no? quizás, o la hace más cercana, quizás, ¿no? Es como lo que quiero decir, y quizás pueda ser una muy buena puerta de entrada como para empezar a leer este tipo de autores, y otros autores también, en que empieces con autores que escribieron en tu idioma, y que por eso viene la riqueza ¿Autores que qué, perdón? que escriben en tu idioma. Ah, ajá. Aporta la riqueza que puedes ir haciendo al momento, o sea, como el ejercicio de la lectura para seguir escalando. Ahorita que me acuerdo también de Cortázar, seguramente ya lo saben, pero Cortázar fue el traductor de Edgar Allan Poe, por ejemplo, y entiendo que hizo un muy buen trabajo. Yo nunca he leído Edgar Allan Poe en inglés, porque ya les he dicho que a mí me caga leer en inglés, me da mucha hueva, pero pero de las mejores o de la mejor traducción que entiendo que existe es la de Cortázar. Entonces, por ahí también puede ser una buena práctica también para conocer al propio autor, porque aunque esté fungiendo como traductor, él le va metiendo también de su cosecha, porque al pasar de un idioma a otro, pues tienes que hacer el ejercicio de interpretación, ¿no? Entonces, pues lean Edgar Allan Poe traducido por Cortázar y por ahí también se van enterando, ¿no? Sí. Claro. Y de hecho hay varios autores de América Latina que he visto que se han dedicado, no es algo tan común, pero que se han dedicado a hacer traducciones y eso me agrada. Por ejemplo, Borges tiene una traducción que es la que leí de la Metamorfosis de Kafka y cosas así, pero sí, de Cortázar había escuchado eso. Y está padre porque también seguramente hay autores que son malos traductores o que no lo sabrían siquiera hacer, pero en este caso quienes se avientan a hacerlo y sí fueron publicados y todo, y hay una revisión editorial atrás,
la neta habla muy padre de su manejo de varias lenguas y de trasladar ideas e imágenes a otro idioma, ¿no? O sea, Cortázar en este caso, pues, rifado, la neta. Sí, Y rifaba. quería preguntarles, Perdón. ¿qué otros autores y autoras les gustaría recomendar a quienes nos escuchan? Ya sean de estos 4 del boom, si tienen algún otro libro en particular que les guste, o si quieren platicar de todos aquella banda que no le entró, que no fue reconocida como parte de... Pues yo traigo como un chingo de autores que produjeron en esa época o fueron precursores de estos autores. Y quiero hablar de ellos, pero si tienen uno... Tú muy bien. O sea, si quieren recomendar algo más de estos, digo, o sea, es que de estos pues ya sabemos las básicas. De Gabriel García Márquez, no sé si para empezar con él sea buena idea empezar con 100 años de soledad. Creo que sería mejor empezar con sus 12 cuentos peregrinos. Sí. O con algún otro más chiquillo. Antes de meterse en 100 años de soledad, porque puede ser un poco pesado, siento, pues, o sea. Sí, pueden ya dejarlo para siempre y darse por vencidos, esperar la serie de Netflix y ya, San se acabó. Que anuncian y anuncian y no vemos para cuándo y nunca sale. Quizás, o sea, tú, Steph, de Vargas Llosa, ¿tú cuál le recomiendas? Porque a él tampoco lo he leído como mucho. Bueno, a mí la verdad de Vargas Llosa me gusta mucho el de, creo que es muy básico, ya se los había dicho, ¿no? El de La Niña Mala, el de Travesuras de la Niña Mala. Me gusta esa historia de Vargas Llosa. También me gusta el de su tía. La tía Julia del Escribidor. Es que, bien autobiográfico. Es que me da risa porque les digo una cosa, yo no sabía que era autobiográfico hasta que Juanjo lo dijo en un episodio y yo me quedé como, ¿qué? Y yo recomendándolo así. Lo dijo Chris, alguien lo dijo y yo me quedé como, ¿qué onda? Me gusta ese, el de, se llama La tía Julia y el escribidor, ese también lo recomiendo, está muy bueno. El de La Casa Verde también está padre. ¿Y qué otro? Hay uno más que creo que es con el que dijiste ahorita, Chris, que empezaste con el que se llama La ciudad y los perros. Esos son los que recomiendo de Vargas Llosa. A mí me gusta cómo escribe y me gusta porque yo creo que también tiene que ver, así como García Márquez, que son historias que pues ellos de alguna manera pues son suyas, ¿no? Digo, de García Márquez no todas, pero estuvo presente en la muerte de alguien o supo el chisme de alguien cercano. Entonces cuando las cuentan creo que lo hace distinto y por eso es que me gusta y también me gustan las historias que hablan como de perversiones, eso ya lo saben. Entonces por eso me gusta Vargas Llosa. ¿Y qué otro? Había otro que, pero más déjenme refresco la memoria para decirles, porque no estoy segura si entra en el boom latinoamericano. El primero que mencionaste no... El primero, el de las travesuras de la niña mala, ya quedamos que es más moderno. Bueno, sí que es es súper moderno, es del 2006 y quedamos que tal vez era una copia, ¿no? O algo así, pero eso sería en otro tema. Algo así. De Carlos Fuentes, creo que La muerte de Artemio Cruz puede ser una buena entrada y hay otro que en este momento... No. ¿No? No, yo la neta diría que entran con Aura, güey, aunque sea súper básico. Ay, ¿por qué estoy olvidando a Aura? Qué pésima soy, no perdónenme, sé, güey, discúlpenme, yo estoy en otro planeta. Pobre Aura, güey. Ese sería el mejor. Creo que es la mejor manera de entrarle, razón. Porque borren eso. Es muy breve, sencillo y hace un buen experimento con algo que casi no estamos acostumbrados a ver en literatura, que es el uso de segunda persona, ¿no? Tienes razón. Entonces está padre. Es que Artemio Cruz lo leí junto con Ángel el año pasado, si no me equivoco. Sí, no fue este año, fue el año pasado. Y está muy bueno. Y hace unos juegos muy buenos con el uso de los pronombres. Básicamente, o sea, la historia es en el hecho de muerte de Artemio Cruz, por eso se llama La muerte de Artemio Cruz, se está acordando como de muchas cosas de su vida, tanto de horas más temprano ese día, como que al parecer le dio una especie de ataque, puede ser algo como infartoso o algo similar. Entonces está en su cama, en su lecho de muerte, alrededor están varios de sus familiares, se ve que no lo quieren mucho y hay como un interés en que diga dónde está algo, como una especie de, o algún documento o algo. Primero no te queda claro qué es, pero pues tiene que, seguramente dices es algo herencioso, ¿no? Heredable. Y entonces está ahí. Y entonces al mismo tiempo hay tres tiempos en sus memorias. Está el tiempo como de época desde antes de la revolución, en su infancia, durante y después de la revolución, y cómo fue amasando poder y recursos. O sea, le entró a la política, se volvió diputado, cómo hizo tranzas con tierras de la gente después de la revolución, bla, bla, bla. Por otro lado, estás viendo justo lo de esa mañana y ese día y las cosas que pensaba y todo. Y estás también leyendo el lecho de muerte,
cada uno de esos tres bloques, el pasado, muy pasado, la mañana de ese día y el presente, está en una persona narrativa distinta. Uno está en primera, uno en segunda y uno en tercera. Si no me equivoco, en segunda está el hecho de muerte. Entonces toda la alucinación de la muerte te está describiendo como un intento de que tú sientas que es morir. Te está describiendo todo lo que pasa en segunda persona. Y las otras dos los usa en tercera y primera. Y está muy padre. O sea, es muy buen libro, pero es grande y estos juegos de tiempos y pronombres creo que no es ideal para entrarle. Aún digo, cualquiera puede leer lo que se le pegue la gana, pero sí, nuevamente, ¿no? Como Juan Cortázar, o sea, si quieres ver un poquito más de su estilo, quieres ver de qué habla y así, es te recomendaría más Aura. Y creo que Carlos Fuentes, además algo que ya hablaremos después en un episodio que Chris quiere que hagamos, que tiene muchas ganas. Es de sonreír. Pero es como el contraste, sí, es como el contraste, ¿no? De otro autor que no voy a decir para que sea sorpresa, pero con centrarse tanto en hablar de las ciudades, ¿no? Hacer una literatura muy citadina y a diferencia de alguien que mucha gente ya sabrá de quién hablamos, pero que habrá episodio, el cual Chris muere por hacer, está enamorada de un autor. Hoy trabajé como 2 semanas en eso o más, como un mes. Mira nomás. A Juanjo ya le dan por contarlo, pero se va a esperar. No, nos vamos a esperar, para que Chris sea la que dé la sorpresa. Ajá. Y pero bueno, esa sería mi recomendación. Sí, tienes razón. Yo Aura. Me desdigo y Aura también. Tienes razón. Yo me acuerdo que la última vez que leí Aura fue hace varios años, pero lo leí en lo que esperaba una amiga en un café. O sea, sí, tienes razón. No sé por qué se me borró. Es muy ágil. Y es muy padre. La historia es muy padre. Sí, Aura, perdón. Ok, pasemos entonces a los otros autores. Autores que no están. Que no fueron tan reconocidos. No están considerados. No los invitaron a la fiesta. Sí, exacto, ¿no? No los invitaron a este club de Toby, que también se me pasó a decir, que parece más un club de Toby, porque además son 4 vatos, ¿no? Entonces, ay, sí. Y que hubo muchas mujeres también escribiendo cosas que tenían que ver con estos temas de Latinoamérica, de la realidad mexicana o de otros países, que no, o sea, que fueron tomadas en cuenta, pero no aquí adentro en el boom y no fueron así en este nivel. Voy a empezar. ¿Qué les parece entonces empezar con las autoras? Sí, señor. Por Elena Garro. Ya hemos platicado aquí de Elena Garro. sabía que iba a decir Elena Garro. Sí. La tengo en primer lugar así en mis notas. Te lo juro que... Vamos a empezar por Elena Garro. En realidad ella podría considerarse como la precursora o la fundadora, más o menos, no lo quiero decir así como tan a rajatabla, pero sí un poco de la mera mitotera. A ella no le gustaba que le dijeran eso, le parecía un término muy comercial, pero con los recuerdos del porvenir. Yo en lo personal no he leído esa novela, la tengo ahí. Antes era muy complicada de conseguir, antes no sé, hace como 3 años. Ahora ya la puedes conseguir fácilmente en cualquier librería, pero la habían dejado de producir. Y un día, algún editor, creo que de Alfaguara, creo que sí es de Alfaguara, redescubrió a Elena Garro y dijo, pues vamos a volverla a editar. Y la volvieron a editar. Entre su novela más icónica es Los recuerdos del porvenir. Yo, en lo personal, he leído más cuentos de Elena Garro, por ejemplo, La noche de los tlaxcaltecas. Pero estás hablando de que su producción empezó también en los 60. La culpa. ¿Qué dije? La noche, te mezclaste con Cortázar. La culpa es de los tlaxcaltecas, sí, tienes razón, perdón. Estoy así hablando así como rápido y es que el realismo mágico entra a nosotros a estas horas, por eso uno ya empieza a confundirse. Miren, van a dar casi las 11 de la noche, así que ustedes me van a perdonar. La culpa es de los tlaxcaltecas. Entonces un poco la narrativa de Garro es, o sea, te traslada a diferentes lugares y entonces sí utiliza estos elementos que caracterizan al realismo mágico y etcétera. Entonces, ella, muy opacada por Octavio Paz, que ya hemos dicho también eso y que también vamos a contar ese chisme, pues un poco la olvidaron y ahora que la están reeditando, digo, además de que vale la pena darle una vuelta, es importante tomarla en cuenta porque en ese momento no era comercial, la opacaba su marido y además estaban estos señores en su club de Toby. Entonces creo que fue una de las autoras que más olvidadas quedó de esa época, de los 60 y los 70. Sí, es gacho como como incluso los intereses y poder de Octavio Paz
y en general y además sumado a todos los círculos y la dificultad para que las mujeres publicaran, pues hizo que, si bien publicó, seguro pudo haber hecho mucho más y que además no fue difundida como debió haber sido en vida, ¿no? Y dices, güey, está bien feo. Que no tuviera todo el reconocimiento que se merecía, ¿no? Totalmente. Sí. Hay un tema con Garro que quizás podamos abordar luego si hablamos de ella. Si no me equivoco, ella fue a la que durante los movimientos del 68 la tacharon de traidora y no sé qué, y la anduvieron persiguiendo. El caso es que se terminó yendo de México y terminó muriéndose sola, olvidada, rodeada de sus 37 gatos. Ay, no. ¿Por qué todos terminan con gatos? Tuvo una vida muy complicada, Garro, la verdad. Pero bueno, ella vale mucho la pena leerla. También está otra novela que tengo pendiente leer que se llama Y matabas o no llamó, y otros cuentos e historias que vale la pena de ella. Y en segundo lugar, pudimos haberla leído, pero como no se ponen de acuerdo ustedes votando, pues ya se la perdieron. Así que con lo que nosotros queremos. Exacto. Así que, por favor, pónganse pilas, chavos, pónganse pilas. Y en el mismo sentido de los precursores, yo metería a Juan Rulfo. Juan Rulfo escribió mucho sobre temas rurales de México que son muy representativos, y él es, más veterano, porque Pedro Páramo, por ejemplo, se publicó en el 55 y me parece que él Ya no llamas en el 53. Usa muchos elementos de fantasía, o sea, si tú lees Pedro Páramo, pues literalmente estás en una ciudad fantasma, y utiliza también estos cambios de tiempo y te saca mucho de onda y etcétera, pero su literatura es muy mágica y de hecho es de las obras que más han traducido, o sea, creo que se ha traducido, no sé, a más de 40 idiomas, una cosa así. O sea, es muy impresionante Pedro Páramo. Es antes que estos señores, pero Juan Rulfo no siguió publicando, o sea, solamente tiene como el Ya no llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro, que ya fue como más hacia o sea, la hizo como en los 50, pero después hizo película y luego se publicó hasta los 80 como una novela como tal. Entonces, en realidad él no siguió escribiendo, se dedicó a otras cosas, mucho al cine y mucho a temas sociales y antropológicos, pero él puede, o sea, de él podemos hablar de que como mexicano fue un gran representante sobre lo que ocurría en el México de aquel entonces. Esos son los dos primeros que tengo. Tengo muchos más, pero van ustedes. Claro, y creo que creo que podemos nombrar a casi todo escritor y escritora de América Latina de finales del 19 para acá, o sea, hasta mediados del 20, por ejemplo, pues en este episodio. Y solo así haríamos justicia, pero bueno, tenemos que elegir algunos. Steph, ¿tienes a alguien que quieras recomendar? Sí, no estoy muy segura. Cuéntanos. No estoy muy segura. Bueno, yo digo que sí, ¿no? Es un cubano. Es Alejo Carpentier. Él fue el primer latinoamericano, por cierto, que recibió el premio Cervantes en el 77. Y bueno, este autor tiene un libro que se llama Los Pasos Perdidos y en el libro más o menos cuentan un viaje de un musicólogo-compositor a través del espacio y el tiempo, donde va recolectando instrumentos primitivos. Entonces, aquí prácticamente lo que se cuenta es el nacimiento de la música y otras escenas musicales, ¿no? Es lo que habla el libro. Y a mí me gusta, bueno, creo que ya les había hablado de otros autores, una autora cubana, él también es cubano y es uno de los que recomiendo dentro de este boom que no pertenece a un álbum, pero que está más o menos como en la época. ¿Y recomiendas, o sea, si alguien que nunca lo ha leído, sí empezar con este de Los Pasos Perdidos? Ay, chongos, yo creo que está difícil, creo que no, pero es el único que he leído de él. Es el único. Pues va, entrenle, así como esté, O sea, si les gusta, ¿saben por qué? Me acordé como de Angie, porque habla de la música, entonces si les gusta la música y pues les gustan así como los temas pues sí, como de la música, les va a gustar, o sea, aunque no sean muy, muy, lectores, si quieren empezar y leer un poquito con este tema, les va a gustar. Qué chido, la neta. ¿Me ibas a preguntar algo? Lo tengo en mi lista pendiente. Sí, Cris iba a decir algo. Sí, Alejo Carpentier es el que empezó, o sea, es el que identifican con el tema de lo real maravilloso. Ándale, es él. Por eso me da risa, o sea, les iba a decir ahorita porque
en los apuntes que tengo, pues ya ven que vemos como el realismo mágico y allá como en Cuba ya ven que quieren hacer lo que se les antoja, entonces es lo real maravilloso. O sea, no inventen. Pero sí es Va, él. va, va. Ahorita que lo mencionabas y el hecho de que sea de Cuba, me recordaste una cosa que quiero agregar. Y bueno, empezando con una autora que ya muchas veces he recomendado, que es Clarice Lispector, autora brasileña. Era, o sea, de nacimiento, o sea, no nació en Brasil, pero realmente era brasileña. O sea, era ucraniana, pero se mudó a Brasil cuando creo que antes de que tuviera casi uso de razón. O sea, estaba muy, muy, muy chiquita. Entonces, creo que tenía un año de edad o menos de un año cuando su familia se mudó hacia Brasil. El caso es que ahí lo quiero juntar un poquito con el tema de Cuba y lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo el arte es más fácil que sea creada y popularizada y comercializada, incluso tristemente, cuando viene de círculos con ciertos privilegios, ¿no? En el caso de Clarice Lispector, de hecho, sí venía de una familia Acomodada. con varo, pero la falta de privilegio que digo aquí que tiene que ver sumada para que ella no estuviera considerada como precursora o considerada durante el boom, o al menos rescatada durante el boom, es la cuestión de la lengua. Al estar en Brasil, él escribía en portugués, pues América Latina hablando en su mayoría español, como efecto colonizador, a final de cuentas, pues se ignoramos mucho la literatura de Brasil en particular, ahorita es lo que quiero hablar, pero también lo que decías ahorita de Cuba, todo el Caribe, o sea, hay un montón de lenguas desde las oficiales y todas las lenguas originarias de lo que llamamos América Latina, que la neta también hacen un chingo de cosas de todo. Su importancia cultural, artística y demás es gigante. Y nuevamente, ¿no? O sea, ¿a cuántas personas hemos leído? De entrada ni conocemos las lenguas, o sea, no las hablamos, ¿no? Hablamos antes inglés que las lenguas que tenemos en nuestro propio país, por ejemplo, ¿no? Y eso aplica para casi toda América Latina, o sea, y por una cuestión nuevamente imperialista y capitalista y demás. Pero pues eso nos priva de historias bien chingonas, o sea, eso es lo triste, una de las cosas muy tristes. Hay peores tragedias. Y luego, en el caso de Clarice Lispector, además de la barrera de la lengua, aún siendo una lengua popular y común o la más común en su país, es el hecho de ser mujer. Entonces, pues hasta hace creo que 1 o 2 décadas es que han empezado a editarla mucho en español. No digo que antes no sucediera, pero esta popularidad. Y otra barrera de entrada de nuestro lado es que al menos aquí en México y no sé si en toda la región la edita Ciruela. Ya ahorita le está empezando a editar otra editorial. Exactamente. Pero ya ahorita hay unas colecciones, si ustedes encuentran las colecciones de novelas y cuentos 1, 2 y 3, algo así de Clarice, esas están baratas. O sea, igual y se encuentran en 400 un tomo, pero es un pinche tomo con la mitad de sus cuentos, por ejemplo, ¿no? En cambio, los de Ciruela están preciosos, pero es así de, ay, estos 10 cuentitos por 600 pesos, ¿no? Correcto. Entonces, si la pueden leer, de verdad, échense un clavado. Depende qué quieran leer. Si quieren ficción, pueden empezar con sus cuentos. Tiene una novela muy famosa, es su obra más famosa, que se llama... Ay, ahorita les digo el título, me estoy acordando, me está fallando la memoria. Pero bueno, volviendo a sus cuentos. Cualquier colección que encuentren de cuentos, éntrenle. Ahora, si quieren entrarle a no ficción, Aprendiendo a Vivir es una gran antología de textos que ella escribía en 2 periódicos distintos de Brasil. O sea, primero estuvo en uno y luego se llevó su columna a otro. Y está muy padre porque no son todas sus columnas, es una selección muy grande, nada más que sí hay cosas que quitaron, pero, o sea, deja ver desde cosas de su infancia, cosas de su adolescencia, cosas de ella ya adulta, ella como mamá, ella en una crisis ya, bueno, varias veces hay como crisis de identidad y ciertas crisis relacionadas con distintos momentos de la vida y de la edad. También menciona cosas bien íntimas como yo así me enteré que por culpa de un incendio se le quemaron las manos. Seguía escribiendo, pero, o sea, habla de cómo le cuesta más trabajo y cómo ve sus manos como si fueran las de alguien más, casi, porque pues ya no las reconoce igual. O sea, sí, entonces es muy íntima su columna. Hay veces que es chistosa, hay veces que es muy triste, hay veces que es muy interesante los datos y las anécdotas que te cuenta, y siempre, siempre, siempre bien humana. Entonces, Clarice Lispector se me hace horrible que no esté en el boom. Y otros 2 que quería mencionar, digo, como Chris dice, ¿no? Hay chingos, pero a 2 que traigo,
y eso súper rápido, eso ya no me voy a clavar, son a Jorge Luis Borges, de Argentina, y a y como bueno, ambos serían precursores, o Jorge Luis Borges sí podría haber estado en el boom, pero el otro sí tendría que ser precursor, que es Horacio Quiroga, uruguayo. Y de Horacio Quiroga, si quieren empezar con cuentos, dense Cuentos de la Selva, que son cuentitos infantiles muy divertidos, o De amor, locura y muerte. Ese mero, Cuentos de amor, locura y muerte, está muy bueno. que es sí, y ahí viene el famosísimo Almohadón de Plumas, entre otros. Por eso, cuando vayan... Y la gallina degollada. Esas historias creo que ya les había dicho, ¿no? Que son algo que hasta la fecha a mí me sigue marcando porque no me gusta dormir con almohadas que son muy cómodas, y no lo voy a negar, pero creo que hay que tener cuidado. Con cuidado. Quiero hacerles una observación súper rápida. Alejo no es cubano. Nació en Suiza. No les mentí, está considerado como cubano, igual que esta Clarice, pero él nació en Suiza. Y también pues es un privilegiado porque pues su papá es francés y su mamá es rusa. Entonces estudió, ya saben, es un estudiado de piano, música, teoría musical, o sea, como cosillas así. Entonces no es como que haya empezado desde abajo picando piedra como otros, ¿no? Entonces, solamente quiero hacer esa observación. El privilegio vuelve de nuevo a nuestros autores del boom. Yo creo que con esta observación, tengo más, pero antes, justamente el oficio del escritor, y creo que en general podríamos hacer esto como pues no como una verdad absoluta, pero sí un poco una generalidad. El oficio del escritor como es una actividad burguesa, o sea, es gente que justo tiene recursos y tiene muchas necesidades satisfechas y que se puede sentar a escribir. Esto no significa que muchos autores, incluso conocidos, no hayan tenido dificultades en la vida. Pero hablando específicamente de los 4 autores del boom, una de las cosas que se señala mucho y que señalaban ellos mismos era cómo sus parejas o sus esposas le decían, es que ella me aguanta todo o ella hace todo y yo me siento a escribir. O sea, ellos tenían la posibilidad de sentarse a escribir 6 horas, 8 horas al día, mientras las esposas administraban, cuidaban a los hijos, les daban de comer, bla, 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 ¿no? O sea, tenían una red de apoyo, específicamente la esposa, que les podía satisfacer esas necesidades mientras ellos podían seguir produciendo. O sea, independientemente de cuál era el acuerdo en el matrimonio, que eso es otro tema, es importante como señalarlo porque otras autoras, ahorita hablando, o sea, que yo arranqué hablando de autoras, no tenían o sea, podían escribir, sí tenían muchas cosas ya satisfechas en la cuestión, por ejemplo, económica, pero en las tareas que tenían que hacer las hacían menos prolíficas, ¿no? Al momento de producir o de escribir, tenían otras cosas que hacer. Y esto me da pie a hablar de otra autora, Rosario Castellanos. Rosario Castellanos es maravillosa, es muy mágica. Yo la quiero mucho. Si la viera, si pudiera verla, la abrazaría. Pero tuvo una vida complicada. O sea, la verdad es que sufrió bastante en su matrimonio. Cuando tuvo a su hijo, se batalló un montón. Su situación económica mucho dependía de su marido. Ya después empezó a meterse, o sea, a codearse con la élite y empezó a ser un poco más reconocida e incluso la hicieron embajadora en Israel al finales de ya casi su vida, pero porque también murió joven, pero de todas formas escribió bastante y escribió muy padre. Ella también es mexicana. Acabamos de medio mal terminar y si no la termina no pasa nada, el de Oficio de Tinieblas, que lo escribió en 1962 y que habla de una realidad muy mexicana, ¿no? Y que puede corresponder a las realidades latinoamericanas, como estábamos diciendo de estos otros 4 autores. Pero ella tenía que estar escribiendo y dando clases y aguantando al marido y cuidando al chamaco, ¿no? O sea, tenía más cosas que hacer frente a lo que tenía que hacer Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa mientras escribían, ¿no? Y la verdad es que ella tiene un lenguaje un poco complicado porque tiene mucha riqueza de palabras y de metáforas y de figuras retóricas, etcétera, y te cuenta historias complicadas o complejas, pero es muy bonito. O sea, ella escribe muy padre.
Y no sé por cuál libro podrían empezar. ¿Por cuál libro de Rosario Castellanos empecé yo? No Changos, sé. yo creo que con el que no deberían de empezar es con este de Oficio No de empiecen Tinieblas, con Oficio de Tinieblas. porque sí está complicadón, o sea, como dice Cris, tiene muchas, o sea, sí hay que leerlo ya cuando hayan, o sea, que sea como el tercero, yo diría, de Rosario Castellanos, porque la neta sí está complicado. Está muy bueno. Ya sé por cuál. Es muy padre. ¿Cuál? ¿Alguno de cuentos Le o cuentos, cuál? en su antología de álbum de familia, son, si no me equivoco, 6 cuentos. El último es Ujú. muy largo, pareciera más una novela corta, pero los primeros o sea, son muy ágiles y un poco habla mucho de ella misma, ¿no? O sea, habla mucho de su realidad y de la realidad de la mujer mexicana en esos tiempos. Entonces, creo que álbum de familia son cuentitos, podría ser una buena entrada y como que va subiéndole el nivel, ¿no? O sea, empieza con algo muy light y termina con una historia más larga. Entonces, por ahí como que te va entrenando. Tiene otras antologías, por ejemplo, está justo una antología que se llama Ciudad Real, pero no la he leído, pero tengo entendido que rescata justamente un poco estos temas, los temas que tratas en Oficio de Tinieblas, ¿no? La realidad de los indígenas chamulas y la vida de estos grupos y de las luchas que se vivieron en Chiapas y etcétera. Entonces tiene como varios cuentos de ese sitio que es donde se desarrolla Oficio de Tinieblas. Yo tampoco recomiendo empezar por allí. Balún nunca lo he leído, es cortito, Es su más famoso, ¿no? es el más famoso y es más cortito, pero no, la verdad es que no me atrevo a recomendarlo porque no lo he leído. Pero álbum de familia sería un buen inicio para Rosario Castellanos. Oye, 2 preguntas de volada. Uno, ¿cuál es la segunda antología que dijiste? Ciudad Además de álbum de Real. familia. Ciudad Real. Que es como la continuación, ¿no? No, no es precisamente la O de qué continuación. historia era la que decimos? O sea, Ciudad Real es la ciudad en ¿Dónde pasa, no? donde pasa Oficio de Donde se Tinieblas. desenvuelve la... Ok, Ajá. ya. Ciudad Real son historias sobre el mismo tema. Son cuentos. Ok. Ujú. Y en álbum de familia es donde viene lecciones de cocina Sí. que habías recomendado una vez, Lección ¿no? de cocina, correcto. Ujú. Es muy ágil, muy rapidito y es como un monólogo consigo misma y está muy divertido y, o sea, pero refleja muy bien esta realidad de la mujer mexicana, de todo lo que se enfrenta todos los días, porque Rosario Castellanos es muy feminista, entonces es muy padre leer a Rosario. Y la otra rapidísimo, que ya la habíamos mencionado, otra mexicana, yo traigo puras mexicanas aparentemente, em, Qué chido. Amparo Dávila, que falleció hace poquito apenas, que escribe, es que tiene muchas, o sea, ella tuvo muchas antologías. En este momento no recuerdo como alguna para recomendarles, pero están todos sus cuentos en Fondo de Cultura. Hicieron una edición muy bonita y están ahí todos sus cuentos. Y ella es muy oscura y muy darks. Tiene historias muy padre. Creo que ella su estilo sería fantástico, pero es muy darks. De hecho, la foto que usan es ella así como darks con un gato. Y entonces, este, sus cuentos tratan en general, son un poco de terror y no usa monstruos como tal, ¿no? Estos monstruos que conocemos en diferentes autores, no sé, o sea, no sé, se me ocurre en este momento Lovecraft, sino habla como de otros miedos, sí habla como de una clase de criaturas de vez en cuando, pero habla así como de sucesos Ok. que pueden causarte miedo, que sí pasan hacia como lo sobrenormal o lo paranormal, pero ni tan allá ni tan acá, o sea, sí es fantasía y habla de cosas muy oscuras y muy de miedo, ¿no? Entonces, o sea, esos cuentos creo que es muy padre, son muy padres. No sé si tenga novelas, la verdad, ahí sí les super mega fallo. Creo que no, Según yo, creo que tiene cuentos y poesía, sí, pero me falla la memoria. Pero sí, según yo era cuentista y poeta. correcto. Miren, son 3 antologías que vienen en esta edición que les comenté de Fondo de Cultura, que es Tiempo Destrozado, Música Concreta y Muerte en el Bosque. Qué chidos Sí títulos. está, sí está muy chido. Y tiene poesía, justamente. Sí, no, novela no, es puro cuento, ella es cuentista, pero la verdad es que sí, a mí me gusta mucho, es muy entretenida y la verdad es que sus cuentos no son o sea, no son pesados, su narrativa es sencilla y muy misteriosa y darks. Qué chido. ¿Qué más? Fíjate que me ganaste Elena Garro hace rato, porque era otra que quería decir, pero qué bueno que la mencionaste tú.
Nada más quería decir de Borges, porque no dije por dónde empezar, por dónde está chido. Borges igual tiene ensayo, cuento, poema, nunca hizo novelas. Alguna vez dijo que o sea, que como que la idea de escribir una novela se le hacía como muy, o sea, como que le iba a tomar mucho tiempo, falta de concentración de su parte y más. Y además, y también jugaba con la idea de, ¿para qué escribo una novela si puedo escribir un cuento sobre esa novela? Y entonces, en muchos de sus cuentos, llega a hacer referencias a libros, a novelas que no existen, pero te describe de qué tratan, te cuentan los puntos principales y tú te puedes imaginar una novela bien chingona de eso. Y hace unos juegos, o sea, Borges hacía juegos con la literatura, o sea, con referencias literarias, ya sea cosas falsas o no. Hacía muchos juegos también con temas de tiempo, ciclos, el espacio, eternidad, infinito y demás, representados a veces de manera concreta con laberintos, desiertos, países enteros, bibliotecas y demás, y a veces de manera más mágica, como en el libro de arena, con un libro que no es de arena literalmente, pero se supone que te da a entender que tiene el infinito, porque no importa dónde lo abras, nunca vas a poder volver a abrir esa página exacta. Bueno, el caso es que tiene muy buenos cuentos, y todo el mundo te va a decir, empieza con el Aleph, porque pues es donde viene el cuento que se llama igual, que es el más famoso de este güey. Y está chido, está bien chingón, la neta. Pero si le agarras el gusto a Borges, vas a terminar leyendo el Aleph. Entonces, mejor empieza por otro lado para que leas más. Recomendaría empezar con una antología de ficciones o el libro de arena. Ambas tienen cuentos muy buenos, y hay un cuento en particular, bueno, es que hay un chingo muy buenos, pero hay uno de él con el que juega con esta idea de como de lo cíclico, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Y y pues todos sabemos que el Quijote es de Cervantes, ¿no? Pues resulta que es un güey que dice que quiere volver a escribir el Quijote, pero no que lo quiere cambiar, no que lo quiere copiar, sino que dice que puede darse las circunstancias exactas para que él se ponga a teclear en su máquina a escribir o a escribir con pluma y termine escribiendo exactamente la misma obra que escribió Cervantes. Y entonces, o sea, la idea de que importa, o sea, de que los hechos van a pasar independiente de las personas y demás, está bien chida. Lo maneja muy divertido. Divertido me refiero a ingenioso, no que sea de chistoso, porque hace cosas como hay un punto en el que cita una frasecita del Quijote y dice, por ejemplo, miren, o sea, cuando uno lee de Cervantes y pone la cita, es como una sola oración, dice, pues ya es un tanto conocida o monótona o algo así. En cambio, cuando uno lee a Menard diciendo y pone esa otra, y es la misma frase, o sea, es exactamente lo mismo, pero él te está influyendo para que digas, ay, sí, güey, o sea, ¿cómo puedo releer lo mismo dos veces y que sea distinta la interpretación? Pues porque me están guiando, ¿no? Obviamente, o sea, no es tampoco algo tan difícil o complicadísimo, pero es muy ingenioso como lo hace. Entonces, bueno, ficciones y el libro de arena son dos buenas antologías para entrarle. Y de autores, el último que quería recomendar es a su amigocho de Borges, a Bioy Cázares. Su amigocho. Sí, pues eran super cuates. Y su libro más famoso, tiene muchos cuentos, pero su novela más famosa, y sí está chido empezar por ahí, es La Invención de Morel. Muy cortita. Trata de un güey, te da a entender que se logró escapar, no sabe, o sea, de que lo arrestaran, lo estaban persiguiendo, y llega a una isla, y en la isla empieza a ver gente, como que, o sea, es una isla pequeña, te la describe, como hay un cacho que da a la playa y otro que es como un pequeño risco, hacia el mar. Hay como una casa, mansión grande, abandonada, hay una alberca que creo que está seca, no me acuerdo bien de los detalles, pero llegan a la isla personas, no me acuerdo si son 2 morras y 2 güeyes o 3 y 3, el caso es que este tipo, el protagonista, está espantadísimo porque lo van a descubrir, ¿no? Y se empieza a tener como una especie de obsesión, enamoramiento con una de ellas, y también celos con un güey que ve que se le acerca mucho y platican todas las tardes. Ella se sienta a la orilla de donde se ve el mar y él se para junto a ella y así. El caso es que él se empieza a aprender la rutina de estas personas, le empieza a sacar de onda qué pasa con ellas, y de que todo parece muy cotidiano, empieza a haber unos giros interesantes. Ahora, mi recomendación es que por favor la lean hasta el final. No siquiera, o sea, cuando se hace digamos, la revelación o el gran giro que tiene la novela, por así llamarlo, que no es tampoco algo gigantesco, parece que es ya muy predecible lo que sigue. No la abandonen, porque sí he oído personas que dicen, ay, ya, güey, ya, pues, o sea, ya sabía que iba. No, porque la manera en que maneja los temas que faltan
y la ejecución de las últimas, no sé, 30 páginas es maravillosa. Digo, toda la novela es muy buena, pero, o sea, esas últimas valen todo. Entonces, esa es mi última recomendación de este episodio. No sé si a ustedes quieren recomendar a alguien más. Steph dice que no. Es que voy a repetirles los mismos así de Vargas, de los que no queremos decir, porque la verdad yo no he leído más que esos, perdónenme. Y no pasa nada. Es que justamente, sí, y creo que para esto sirve Me el daba episodio. vergüenza decirlo. Nel. Nel, o sea, justamente todos hemos leído a estos personajes porque son muy famosos y porque muchas veces, o sea, o nos los meten en una clase de literatura que está bien, o nos lo meten desde la secundaria, que por eso no me acordaba yo creo que de Aura. O sea, en Aura la lees en la secundaria, o sea, es como Sí, libro sí. base para las que nos dejan en las clases de español o lo que sea que llevemos en la secundaria, no me acuerdo. Han pasado muchos años, han pasado 84 años. Entonces ya no me acuerdo de las clases. Son los más famosos y han ganado premios y son, los otros también han ganado premios, pero pueden ser un poco menos conocidos o visitamos poco. Mucho pasa y creo que pasa con historias muy famosas, que nos enteramos de estas historias por oídas y nunca visitamos los libros como tal. Entonces, tampoco pasa nada, pues, o sea, de esto sirve. Entonces, ya nada más para terminar, hay otra autora, bueno, otras dos autoras. La primera es Alejandra Pizarnik, de Argentina, que se vino a México y un poco bueno, no todos los autores del boom, ahorita me acuerdo quién fue el que un poco la adoptó para que empezara a escribir. Ella no escribía ni cuento ni novela, ella era más de poesía, pero tiene un libro está chido porque además tiene unas ediciones muy padres que están ilustradas, que se llama La Condesa Sangrienta, que es de la historia de, maldita sea, porque mi memoria ahorita está toda tonta, de la Condesa Bathory, que era esta mujer que mataba doncellas y se bañaba en su sangre y cosas así, una asesina serial que sí existió en la historia. Entonces, este es como su trabajo, sí, si ubicas, ese es como su trabajo en prosa que tiene. Entonces, en realidad no es como un cuento, o sea, sí, pero no. Entonces, ella en realidad era como, escribía más poemas. Y tiene como unas historitas cortas y están muy padres, o sea, ella escribía muy bonito. Quien la abrazó mucho, o sea, bueno, quien como un poco la adoptó fue Cortázar y Octavio Paz. Pero tiene una historia muy trágica porque ella padeció mucho de depresión y aunque aquí la abrazaron mucho y Cortázar sí la empujó bastante y Octavio Paz un poco más, murió súper joven, pues se suicidó, de hecho, con una sobredosis. Tenía 36 años. Ajá, la verdad es que está bien joven, súper oye. joven. Entonces, era una chavalona. Entonces, la verdad es que sí, su historia es triste y se refleja también un poco en sus poemas. Está bueno leerla y es un personaje interesante. Entonces, ella escribió en estos tiempos, también en los 70, bueno, 60, 70. La otra es Inés Arredondo, que es también mexicana, que tiene cuentos. Ella tiene ahí como una revoltura un poco entre lo fantástico y no tan fantástico. Tiene novelas también, tiene una novela, pero en realidad es como una novelita corta, y ensayos y etcétera. ¿Cómo se llama, te acuerdas? ¿O por dónde empezarías? Por los cuentos. Tiene una antología que se llama Río Subterráneo, y justo el cuento que se llama Río Subterráneo. Y entonces cuenta como historias como coloquiales, o sea, como de la vida común, pero con anécdotas raras. O sea, no alcanza la fantasía de Amparo Dávila, creo que no, pero sí te cuenta cosas que te sacan mucho de onda. Por ahí tiene un cuento ahí como raro en donde hay un horno, o sea, lo voy a decir esto, hay como un horno y un bebé involucrado, entonces está muy raro. Exacto, sí, yo puse la misma cara cuando lo leí. Entonces, ella rescata, o sea, insisto, son como cosas cotidianas, ¿no? O sea, habla de la vida en común, pero le da como giros ahí como un poco misteriosos, pero no alcanza tampoco tanta fantasía o terror como esta mujer, también como esta mujer de Amparo Dávila, me refiero. Vale la pena leerlo. La verdad es que tiene un rato que no la leo.
la pueden encontrar también, tiene una misma, Fondo de Cultura también la editó, así como los cuentos completos de Inés Arredondo. Creo que por ahí podrían empezar. Cualquier cuento no está tan difícil, o sea, ella era bastante, usaba bien la narrativa y etcétera, y sus historias son muy interesantes, pero no es complicada, no es como Rosario que hay que elegir por dónde, ella no tanto. Pero sus historias sí están, bueno, cuando me acuerdo de ella, me acuerdo que me gustó, entonces ella también puede ser. Y pues hay más, o sea, en esta época también escribía Ernesto Sábato, Salvador Elizondo, que por ahí en algún capítulo les leí el de el grafólogo se llamaba, el de escribe que escribía y veía que escribía, ¿se acuerdan? Ajá. Ese es Salvador Elizondo. Silvina Ocampo, que era la esposa de Adolfo Bioy Cázares. Onetti, de Uruguay. Donoso, en Chile. Por ahí mencionan a Elena Poniatowska, pero ella era muy joven todavía, en los 60, 70, era chiquilla. Pero bueno, tiene obras importantes para más o menos la época. Yo en lo personal solamente he leído sus trabajos periodísticos, nunca he leído sus novelas. Entonces, y no soy muy fan de Elena Poniatowska, pero bueno, también está como un poco ya como la colita de estos. Hay un montón. O sea, el tema es que hubo un montón de autores y autoras que se desarrollaron en esta época, que sus trabajos son buenos, que varían un montón, que hablan de diferentes realidades, que utilizan diferentes estilos, y pues no fueron tan comerciales. Ese fue el tema, ¿no? O sea, no fueron tan comerciales. Eso es todo. Y que vale la pena leerlos. Y pues ya. Pues creo que hicimos una muy buena colección de obras por donde se puede empezar a leer mucho más de literatura como del latinoamericana siglo pasado, finales del 19 todavía. Uh-huh. Sabemos que, como dices Chris, ¿no? Sabemos que hay muchos a los que ya habrán leído, pero si a otros no, o no se les había antojado y ya con lo que les dijimos de qué tratan puede ayudar, os van. Y también si tienen autores o autoras pendientes o obras muy específicas que siempre han estado en su lista y les traen muchas ganas, pero aún no las leen y no las quieren compartir, échenoslas porque también nos gusta ir aumentando esa eterna lista de libros que nunca vamos a acabar. Que me dan FOMO. Ya sé que no voy a alcanzar a leerlos, pero y menos cuando dejo de leer 2 o 3 días y digo, chin. Ya no alcancé mi meta. En mayo voy muy lento. Yo también. Pero bueno, ya me recuperaré. Pues si no tienen nada más, no sé si ya gusten que nos despidamos para agradecer a toda la bandita que nos escuchó como siempre. No, listo, yo ya terminé. Yo quiero mandar un saludo especial para alguien que nos escucha siempre. Se llama Carlos y él nos escucha siempre en el podcast. Ya nos extrañaba y pedía esta tercera temporada a gritos. Decía que éramos unos irresponsables. Entonces le quiero mandar un saludo. Perdón por tomarnos vacaciones, Carlitos. Perdón por descansar. Sí. Bueno. Pues listo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Libros para Todos en Twitter, Libros para Banda Podcast en Facebook y en Instagram, y que nos pueden escuchar en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Otra cosa, si se quieren unir al club de lectura de este mes, todavía pueden hacerlo y recuerden compartirnos su foto en Twitter para que los tengamos ahí anotados y se lleven un premio. Sí, estamos leyendo, por si quieren saber, estamos leyendo El secreto de sus ojos de Eduardo Sacheri. Si encuentran una edición muy viejita, lo van a encontrar como... ¿Cuál es, Chris? El otro La título. pregunta de sus ojos. La pregunta de sus ojos. Misma historia, solo cambió el título cuando salió la película para venderlo más fácil, pues le pusieron el mismo título en las ediciones. Sobre todo, ¿sabes qué me di cuenta? Que es en Argentina. Por ahí tenemos un par de lectoras, de escuchantes, lectoras de Argentina, que está bien chido que nos escuchen allá, que la encontraron así, como la pregunta de sus ojos, porque allá en Argentina todavía lo encuentran, me parece así. Entonces, bueno, pero si lo encuentran aquí en México también, pues también es la misma historia. Va. Y pues ya. Y suban una fotito en Twitter, nos etiquetan, foto de su libro o con su libro, y ya con eso lo registramos. Pues muchas gracias. Thank you. Y ahí nos comentan cualquier cosa que gusten. Sugerencia, comentario, apapacho, son bienvenidos. Queja, insulto. No, de preferencia. No. Bueno, sin insultos no. Está bien. Bueno, insultos no. Insultos Sugerencias, si quieren. Sugerencias está padre. Va. Pues muchas gracias. Y pues les mandamos un abrazo fuerte.
Se acabó. Bye, bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.